Hola gente, bueno, este video lo voy a arrancar con un poco de historia personal porque como va a haber mucha opinión y asuntos subjetivos, me parece que es importante que conozcan cómo yo me he relacionado con el pasar del tiempo con el tema que vamos a tratar. Mi primer compu, de hecho, fue esta de acá, que, bueno, en realidad no. Esa de ahí, que es una Commodore 64. El uso principal que le daba a esa computadora era jugar videojuegos, aunque aprendí un poquito a programar en Basic ahí. Y los juegos los cargaba por cassette, que en la época se podían cargar por disquete o por cartuchos. Yo solamente tenía la casetera. Paralelo a eso, otra cosa que me encantaba a mí era cuando iba a Villa Gesell con mis viejos y iba a los salones de arcade, particularmente Center Play, y mi juego favorito en su momento era el Pole Position, que se veía y se escuchaba así. Prepare to qualify. Hasta que de repente apareció otro juego que se veía y se escuchaba así. Get ready. Obviamente yo tenía que jugar ese juego en casa. No podía ser que durante el año no pudiese jugar ese juego. Y por suerte había una versión para Commodore 64 del Outrun, que se veía y se escuchaba así. Eventualmente, con el pasar del tiempo y el acceso a amigos o familiares, empecé a querer buscar otro tipo de computadora, pero siempre me queda en el recuerdo que una de las cosas puntuales que a mí me llevó a querer apuntar a la PC XT o clon de PC XT de IBM, o como lo quieras llamar, la arquitectura x86, fue justamente el Outrun, porque en DOS se veía así. Y está bien, es un buen downgrade en el audio, pero se veía así. Tenías el Extended Play, estaba el tipo de la bandera cuando arrancaba el juego, o sea, los gráficos eran claramente mucho más parecidos al arcade. No era el arcade, pero era mucho más parecido al arcade. Entonces, yo quería eso. Así que mi primer cambio de sistema operativo fue de lo que tenía Commodore 64 en su ROM a pasar a usar DOS, que creo que siempre fue Microsoft, pero quizás la primera compu que tuve habrá sido DRDOS o QDOS o algo por el estilo. El tema es que durante muchísimos años, pasando por 386, pasando por 586, KC2450, que es la compu que mostré en los primeros videos que hice, sí, yo venía usando DOS muy feliz, jugando a los juegos de DOS maravillosos que había en esa época, hasta que pasó algo a principios a mediados de los 90, que es que yo empecé a ir a la secundaria, y ahí empecé a ir a los arcades fuera de lo que son las vacaciones. O sea, como ya me movía mucho más por la ciudad por mi cuenta, sin necesidad de depender de mis viejos, claro, capaz que iba a los arcades y apareció otro juego de carreras de Sega. Y como no podía ser de otra manera, yo quería tener ese juego en casa de vuelta. Y claro, para eso iba a necesitar Windows 95. Yo hasta ahora venía usando DOS, había probado Windows 3.1, pero como realmente el uso principal que yo le daba a la computadora era
jugar videojuegos, Windows 3.1, más que quizás para procesador de texto o alguna cosa muy puntual, no tenía mucha utilidad. Los juegos seguían estando para DOS. Pero claro, el Daytona necesitaba Windows 95, así que, bueno, vamos a instalar Windows 95. Después de ahí en adelante, bueno, Windows 98 era realmente una oferta muy superadora en todos los aspectos. Y tuve el detalle particular de pasar por Windows Millennium porque la computadora que tenía en esa época tenía tantos periféricos conectados que había problemas con los IRQs. Y bueno, Windows Millennium resolvía eso, no voy a adentrarme en ese tema. Y entonces usé Windows Millennium. Después pasé por Windows 2000 para probarlo, pero hacía dual boot porque Windows 2000 para juegos mucho no servía. Y entonces tenía Windows Millennium para jugar, Windows 2000 para todo el resto de las cosas. Ahí empecé a conectarme a internet. Nada, todo lo que hacía en la compu lo hacía en Windows 2000 y Windows Millennium era para jugar videojuegos. Y bueno, en esa época empecé la facultad y se me cruzó por la cabeza probar GNU Linux. Entonces probé Slackware, probé Mandrake, probé Red Hat en cuanto a distribuciones y empecé probando KDE y GNOME y IceWM y Fluxbox y Enlightenment y un montón de entornos de escritorios y ahí no volví. Al día de hoy mi sistema operativo principal sigue siendo GNU Linux y más allá de todo lo que pueda llegar a comentar en estos videos sobre Mac, GNU Linux sigue siendo mi sistema operativo predilecto, aunque varía mucho por los escritorios, eso ya vamos a llegar eventualmente. Y durante muchos años siempre mantuve una partición con Windows para jugar videojuegos, aunque claro, estos últimos años con el tema de Proton ya debe hacer 4 o 5 años que ni siquiera tengo un Windows instalado en ningún lado porque son muy pocos los juegos que o no andan mal o no sé, generan algún problema. De hecho, esta compu la compré en 2022 y esta compu nunca tuvo Windows. Así que por lo menos desde 2022 no tengo ni siquiera una partición. Entonces llegamos a la actualidad y ¿por qué macOS? Bueno, yo hago desarrollo de software hace ya más de 20 años, vivo de eso. Y estos últimos años me he dedicado principalmente a hacer Android nativo. Pero ese mercado se está achicando. Y se está empezando a pedir gente que pueda hacer aplicaciones tanto para iOS como para Android. Entonces, ya sea que aprenda iOS nativo o vaya por el camino de lo que es React Native o Flutter, que en mi última búsqueda laboral es lo que vi que más se está pidiendo. Bueno, sí, necesito un iPhone, ya sea verdadero o emulado, y Xcode. Y la verdad que yo ya pasé por VMs y por Hackintosh y por otro trabajo tengo un iPhone viejo. Pero lo más simple para eso es tener macOS. Y lo más simple para tener macOS es una Mac. Una Mac que la pueda actualizar sin tener que andar volviéndome loco con drivers o mecanismos de booteo o dual boot o rendimiento paupérrimo por ser una VM. Entonces eso es lo que me llevó a tomar la decisión de comprar una Mac. A lo que uno podría decir, bueno, ¿por qué no te compraste una Mac mini usada que ibas a gastar un tercio de la guita e ibas a tener básicamente lo mismo? Bueno, yo tengo una notebook que la compré en 2019 y ya podía estar en fecha de ser cambiada. Entonces dije, bueno, ya que voy a hacer el gasto, en lugar de comprarme además una notebook o seguir con la notebook mía vieja, aprovecho y me compro una notebook Mac que además me sirva como mi notebook personal. Además quería que sea nueva porque quiero que me dure la mayor cantidad de tiempo posible sin tener que por izquierda tener que andar actualizando las versiones que sean soportadas oficialmente. Y aparte quería que tuviese más de 16 GB de RAM. ¿Qué hace esto? Y hace que o tenga que apuntar a las MacBook Pro, que en mi opinión tienen un sobreprecio, me parece que son demasiado caras para lo que ofrecen, o a las MacBook Air que sean de más de 16 GB, que con 24 GB estaba bien y era un precio que estaba dispuesto a pagar. Entonces justamente apunté a
eso, que es la MacBook Air de 13 pulgadas, M4, con 24 GB de RAM. ¿Por qué no la M5? Porque no había salido cuando la compré. Si no, probablemente hubiese apuntado a la M5. Pero bueno, también está bueno no ser early adopter y apuntar a una tecnología que ya está probada, que en todos lados están hablando maravillas y eso. Al margen de mis necesidades puntuales en este momento, la verdad que yo hoy hasta recomendaría las computadoras de Apple, por lo menos la Neo y las Air, porque sinceramente están ofreciendo un producto que con el precio que te lo ofrecen, no digo que es imposible, pero es muy difícil conseguir algo mejor en otras marcas. Quizás podés conseguir mejores prestaciones, pero no la misma calidad de construcción. Entonces, si no te interesa necesariamente nada puntual de una marca o ciertas funcionalidades especiales o algo muy particular, la verdad que hoy, como una computadora de uso diario e incluso más, comprar una MacBook Air de 16 GB o comprar una MacBook Neo está excelente, sobre todo con los valores que están teniendo hoy. Y bueno, este video va a ser una introducción para una serie de videos que van a venir después, que van a estar todos relacionados entre directa e indirectamente con el hecho de que compré mi primer computadora con macOS y voy a estar usando cotidianamente macOS para diferentes actividades, y cómo fui armando las cosas, a veces adaptándome yo, a veces adaptando macOS, a veces adaptando el GNU Linux que uso cotidianamente, pero mostrando todo eso. Y para arrancar, lo que voy a hacer es comparar un poquito la MacBook Air que yo me compré de forma personal con brevemente la MacBook Pro que me dieron en el trabajo y mi vieja Lenovo, porque aunque la comparación va a ser un poco tonta porque estoy comparando una computadora de 2025 con una computadora que yo compré en 2019 y es tecnología casi de 2018, aún así hay ciertas cosas que noté que voy a o extrañar o ver como faltantes en esta MacBook que sí tenía en la Lenovo, y que eso me va a servir también para hacer un comentario de las computadoras de Apple hoy en día. Bueno, arranquemos con algunos números. Primero voy a mostrar estos dos que realmente no te muestran mucho la comparación entre la Lenovo y las otras dos máquinas, porque realmente la cantidad de CPUs y la cantidad de memoria RAM en productos y plataformas tan distintas no sirve de mucho para realmente comparar. Pero entre la MacBook Air y la MacBook Pro, capaz que sirve para hacer una comparación. Sin embargo, yo creo que estos dos son los que más demuestran la diferencia que hay entre estos equipos, que es la velocidad de la memoria RAM, sobre todo lo que es la MacBook Pro, ¿no? Y la velocidad de, y esto aclaro como hice, ¿no? Agarré la velocidad de todos los puertos de cada computadora y los sumé. Entonces la MacBook Pro tiene 2 Thunderbolt 5, la MacBook Air tiene 2 Thunderbolt 4, y la Lenovo tiene un Ethernet de 1 gigabit, tiene un tipo C de 10 gigabits, tiene un tipo A de 5 gigabits y 2 USBs de 480 megabits. Entonces eso es la suma, ¿no? Pero ahí te das cuenta de la capacidad que tiene cada equipo para procesar información, ¿no? Esto me parece que es lo más determinante. En menor medida también está la cantidad de cores de GPU que tiene cada uno de los equipos, donde de vuelta hay más diferencia entre la MacBook Pro y las otras dos que entre la Air y la E495, aunque, a ver, yo probé algún que otro juego para ver cómo andaba en la MacBook Air, e incluso teniendo que hacer el pase de ARM a x86 y de Mac a Windows, aún así anda mejor que en la Lenovo directamente con Proton, donde solamente tiene que hacer el pase de Linux a Windows a través de Proton, ¿no? Y bueno, después el tema de la resolución en píxeles, bueno, es 1080 y las otras dos son resoluciones raras que le llama retina y todo eso, mucho más altas que lo que normalmente encontrás en una computadora x86 notebook. Bueno, y finalmente otros detalles para ver, más que nada relacionado con la pantalla. El brillo, la verdad que se nota en persona muchísimo la diferencia entre la Lenovo y la Air. No tanto así la Air y la Pro, independientemente de que tenemos el doble y después el doble de vuelta, ¿no? Bueno, después el tema de la tasa de refresco, que sinceramente si el escritorio está funcionando a 60 cuadros por segundo, sí podés notar que 120 va a ser más fluido,
pero si está andando bien y el timing de los cuadros es constante, 60 te va a parecer fluido igual. Y bueno, los DPIs, que quizás es el dato menos importante porque bueno, también te afecta el tamaño de la pantalla, que no son todos iguales. Seguramente en algún lado voy a poner las especificaciones completas de cada una de las máquinas para que se puedan ver si a alguno le interesa para ver en detalle. Siendo que son mis primeras computadoras de Apple, algo que realmente quería probar era esto de la prueba de que la compu se abre con una sola mano, como dicen los jóvenes de hoy en día. Entonces empecé probando la Lenovo y la verdad que recién se complica casi llegando a los 90 grados. Y aún así, como poder, se puede. Ayuda mucho que las patas de goma, la verdad que se agarran mucho mejor que las compus de Apple al escritorio. Después probé los dos equipos de la manzana y la verdad que para que saliera tuve que como que hacer el esfuerzo de hacer bien la fuerza de forma vertical, porque si no se resbalaban para atrás, las dos. Eso sí, una vez que empieza a abrir, ahí sí no tenés que hacer ningún zamarreo ni nada raro para llegar la pantalla hasta el fondo donde llega la bisagra. Eso sí, todo muy bonito, pero la Lenovo puede abrirse así, cosa que las Apple no, solamente llegan a lo que se ve en el video. Esto está grabado con el micrófono y la cámara de la MacBook Air. Esto está grabado con el micrófono y la cámara de la MacBook Pro. Esto está grabado con el micrófono. Esto está grabado con el micrófono. Esto está grabado con el micrófono y la cámara de la Lenovo. Hicimos 20 tomas y esa fue la mejor. Siempre que puedo usar el mouse, voy a elegir usar el mouse. La verdad que no soy muy amigo de los touchpads. Sin embargo, hasta yo soy consciente de la buena fama que tienen los touchpads de Apple y ahora que los usé, sí, la verdad que la tienen más que merecida. Algo que me pareció muy interesante es que en estos modelos no hay un botón físico, sino que el touchpad responde ante la presión con vibración, que hace que parezca que estés tocando un botón. La verdad que el efecto es tan bueno que tuve que ponerme a investigar a ver si estos equipos que tenía yo acá hacían eso o no, porque sabía que existía, pero no sabía si estos lo hacían. Y eso se ve muy clarito en los videos que vamos a ver ahora, en donde se nota cómo el touchpad de la Lenovo se mueve cuando lo presionás y responde distinto según el área en donde le hagas presión, en comparación con los de las dos compus de Apple, que podés hacer presión desde cualquier punto del touchpad y va a responder igual y sin absolutamente ningún movimiento. Y así como mencioné, por ejemplo, la pavada de los 180 grados de la bisagra de la Lenovo, acá es donde también encuentro otro faltante, que son los botones físicos para botón izquierdo, derecho y central del mouse que tiene la Lenovo, que no tienen las Mac. Entonces eso está bueno, por ejemplo, cuando tenés que arrastrar algo en una distancia muy grande, o para no preocuparte de saber o ver cómo hacer el gesto para botón derecho o botón central.
A diferencia del touchpad, la verdad que el teclado de las Mac me decepcionó bastante. No es malo, pero sinceramente prefiero por lejos el teclado de la Lenovo y de otras notebooks que he usado así cotidianamente en el pasado. Y además de eso, noté que se puede ver la iluminación del teclado como por el costado de las teclas, que es lo que se está viendo ahora en pantalla. Y sinceramente que para el nivel de calidad de construcción que se supone que tienen que tener estos equipos, me llamó bastante la atención eso. Por eso lo quería mostrar. Ahora voy a pasar unos videos en donde se puede escuchar los teclados. Y voy a sumar también mi teclado 8-Bit Do, que tiene un poco más de un año de uso, como para tener un punto más de comparación. Y por último, unos comentarios sobre la construcción y reparabilidad de estos equipos y cómo se comparan entre sí. La verdad, que por lo que yo pude averiguar, los tres equipos son muy parecidos para lo que es desarmarlos. Es realmente una grata sorpresa de parte de Apple que hayan optado por usar más tornillos y menos pegamento y trabas plásticas, y que la computadora está básicamente toda armada con tornillos. Porque eso ayuda un montón a que el usuario pueda reemplazar componentes y que no tengas que tirar la compu a la basura si algo te deja de andar, o tener que terminar yendo al servicio oficial o cosas así. Lo que sí es interesante de notar es que los equipos de Apple no se les puede actualizar ni la RAM ni el almacenamiento. Yo compré la Lenovo y tenía 8 GB de RAM y 240 GB de almacenamiento. Hoy tiene 32 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. Y no solo eso, sino que internamente tiene un puerto NVMe M2 para SSD y además tiene un puerto SATA. Podés agregarle hasta 2 dispositivos de almacenamiento. Ahora, yo no estoy diciendo que sea objetiva o directa y absolutamente malo esto, porque supuestamente esto que estás perdiendo de poder actualizar la RAM y el almacenamiento es para poder tener estas increíbles velocidades de transferencia en la memoria RAM o la eficiencia térmica que tienen, o que sean finitas o otra serie de cosas. Ya ahí entra un hilo más fino en donde uno dice, bueno, ¿qué tanto prefiero perder de poder actualizar o modificar el equipo versus lo que gano en estas otras prestaciones? Que tiene un poco que ver con lo que mencionaba en la intro del video, ¿no? Estos equipos son computadoras básicamente normales, no tienen nada especial. No tienen un GPU espectacularmente zarpado, la pantalla no gira 180 o 360 grados, no son 2 en 1, no tienen pantalla táctil. Son computadoras que son excelentes en cuanto a la calidad, excelentes en cuanto a las prestaciones, sobre todo comparado con el precio en el caso de la Air, pero es una laptop. No podés pedirle más que lo que es básicamente una laptop. Y eso no tiene nada de malo necesariamente, es simplemente el modelo de negocio que tiene Apple para con estos equipos. Y poniéndome un poquito el sombrero de aluminio, diría que en parte es para que no canibalice, por ejemplo, el iPad. Y bueno, ahora los próximos videos, como les mencionaba, van a estar relacionados con esto. Pero por ejemplo, uno de los videos va a ser sobre cómo utilizo DaVinci en las dos computadoras a la vez para editar video. Y eso no necesariamente tiene que ver con Mac.
y ahondar un poco más en mis opiniones sobre macOS, particularmente comparado con GNU Linux, que es lo que vengo usando hace tanto tiempo. Así que por ahora esto fue todo, así que los saludo y nos vemos en el próximo video. Chao, gente.